Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más. Como siempre, vamos a hacer unos momentos de silencio para centrarnos, ¿ok? Bien, pues hoy toca el capítulo 6, que es la fuente de energía espiritual. Y bueno, querría recordaros antes de empezar que tenemos un email nuevo, que es el nombre de nuestra rama, bhakti@sociedateosófica.es. Y recordar también que todas las charlas que la rama da están en un canal de YouTube que lo podéis localizar, si no lo estáis ya adscritos a este canal, de esta forma, tecleando en el YouTube s.t.e. Bhakti. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, espera un momento que parece que Ricardo se lo está escribiendo. Bien. Este capítulo, de hecho, es el último, aunque hay un capítulo 7 que es muy cortito, que es las conclusiones del encuentro este que tuvieron en Narden con Radha Burnier. Así que vamos a empezar. Entonces, el capítulo se titula La fuente de energía espiritual. Y dice Radha, es importante descubrir la verdadera fuente de energía. Algunos de ustedes tal vez hayan leído en los escritos de Sri Ram que dice, hay muchísimos miembros que esperan que los líderes, entre comillas, porque de hecho no tenemos líderes como tales, ¿no? Autoridades en la sociedad teosófica, que hay muchísimos miembros que esperan que los líderes de la sociedad mantengan su entusiasmo. Hablarán estos miembros del triste declive de la rama y dirán que antes, cuando este o aquel era el líder, había mucha más vitalidad y entusiasmo. Pero en este comentario, su propia responsabilidad personal se soslaya. Es una cuestión de lo que cada miembro individualmente hace aquí y ahora para crear el entusiasmo. Yo diría que esto es muy importante porque seguramente a muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo que a mí cuando me afilié, cuando me hice miembro de la Sociedad Teosófica, que de hecho me hice miembro esperando que otros pues me enseñaran teosofía, que otros pusieran la dirección de cómo hacer las actividades, de hacer programas, etcétera, ¿no? Pero claro, poco a poco te vas dando cuenta que la sociedad teosófica somos todos iguales, que hay personas que sí, que tienen responsabilidades administrativas, pero que la responsabilidad de la rama la tenemos que tomar entre todos, ¿no? Y cuando aprendemos un poquito, lo que tenemos que hacer es empezar a colaborar y a hacer nuestras charlas, a participar de alguna manera, a hacer que la rama esté, digamos, viva. Está claro que no todo el mundo es capaz o se atreve o puede hacer algún tipo de charla, ¿no? Pero de hecho la vida de la rama no depende de una sola persona, de un líder o de una autoridad. La vida de la rama depende de todos nosotros, ¿vale? Así que hablar del triste declive de la rama cuando se fue fulanico, cuando aquel que daba charlas o que daba conferencias ya no está porque se murió y decir, y ahora la rama ya no es lo que era. No, no.
nuestra responsabilidad es que sigamos, sigamos haciendo que la rama esté viva, ¿vale? Entonces, continúa Rada diciendo, esperar simplemente que otra persona, no importa lo elevado de su posición o los maestros, transformen las condiciones para conseguir el cambio, o incluso esperar que rogando a Dios se produzca el cambio que parece que Él quiera que realicemos nosotros, es realmente un vano empeño. Es decir, es tomar una postura perezosa, esperar que otros hagan lo que también es nuestra responsabilidad. ¿Okay? Incluso ahora, continúa diciendo Rada, hay muchas ramas y bastantes miembros que esperan que llegue alguien para inspirarles. Es cierto que quizás hay algunas ramas que son pequeñas o grupos de estudio son pequeños que los miembros tienen poca experiencia y quizás necesitan ayuda de fuera, ¿no? Pero eso no significa que los miembros de una rama o de un grupo tengan que esperar a que otros de fuera tengan que venir, ¿no? Dice, no digo que no sea útil recibir la visita de un conferenciante o de un miembro de fuera. Siempre es bueno tener contacto con unos y otros, pero no es bueno esperar que otras personas proporcionen la inspiración o sentir que la sección no ha hecho lo suficiente, que la sociedad internacional no está enviando instrucciones, etcétera. Recordad, la responsabilidad es de todos nosotros. Hay una fuente de energía e inspiración que es más constante, fácilmente asequible y que nunca se extingue. Recordar que el título de la charla de hoy es esa fuente de energía espiritual. Hay una fuente de energía e inspiración que es más constante, fácilmente asequible y que nunca se extingue. Esa fuente de energía que nunca disminuye con el paso del tiempo o con el envejecimiento del cuerpo, sino que al contrario, fluye más libremente y más abundantemente cuando se lo permitimos, está dentro. Cada uno de nosotros debe descubrir esta fuente, ese perenne manantial. Aquí os pongo este dibujo con los chakras porque todos conocemos el tema de los chakras y sabemos que cada uno de los chakras se conecta con energías diferentes, ¿no? El chakra base se conecta con la energía más densa de la Tierra y el chakra corona se conecta con las energías más sutiles, universales, ¿no? Entonces, de otro modo, o sea, si no descubrimos este perenne manantial, seremos dependientes de otros para estimularnos o dirigirnos o para organizar seminarios una y otra vez. Con el tiempo, todas las actividades se enmohecen. Hay personas que se aficionan a acudir a las reuniones o conferencias o a las charlas de una persona determinada, siguiéndole a través del mundo, escuchándole siempre. Al final, no son mucho mejores que antes, o al menos no existe una diferencia visible de que así sea. O sea, el estar siguiendo a alguien que consideras que es tu maestro o alguien que te gusta, no significa que después de estar con él un montón de días, un montón de conferencias, un montón de charlas, igual no hay una diferencia visible de cómo era antes, ¿no? ¿Dónde podemos descubrir una fuente de inspiración y vitalidad infalible, excepto en nosotros mismos, puesto que siempre estamos con nosotros mismos? Recordar que en cualquier momento podéis intervenir, hacer preguntas o hacer un comentario, ¿ok? No podemos huir de nosotros mismos. Esa fuente está ahí. Solo hemos de aprender a extraer la luz, la energía y la inspiración ocultas. A un erudito sabio budista se le preguntó, ¿quién es Buda? Y su respuesta fue, Buda es la conciencia despierta. El Buda no es necesariamente una figura histórica o alguien en un lejano mundo de conciencia cósmica. El Buda puede estar allí, pero también está aquí, más cerca que las manos y los pies. Una cosa es
el Buda Siddhartha Gautama, pero otra cosa es el Buda, lo búdico. Eso está más cerca que las manos y los pies. El significado literal de la palabra Buda es el que está despierto. Y ese principio que debe despertar es la fuente de inspiración y energía. Es el Cristo interno. Aquí os he hecho un pequeño esquema donde están los diferentes planos y el plano búdico sería el plano este de que habla aquí, el Buda o el plano crístico, ¿ok? El Cristo interno. Este es el plano y al cual debemos acceder o deberíamos estar en las condiciones para estar en contacto con el plano búdico. O mejor dicho, que el plano búdico, que es parte de lo que realmente somos, pueda, digamos, llegar a nuestra percepción de la mente inferior en la que estamos ahora viviendo, ¿no? Cristo ha sido llamado, o el concepto crístico, ha sido llamado el sabio consejero único. Esta es una absoluta verdad, porque en el interior está la conciencia potencialmente o efectivamente despierta, y esa es la única sabia consejera, la parte crística en nosotros, nuestro principio búdico. Consideremos esto más atentamente, dice Rada. Podemos decir que hay inspiración en otras partes. Dice, me siento inspirado cuando paseo por el bosque, cuando estoy en la naturaleza. Es verdad, pero os sentís inspirado solo cuando vuestra conciencia es receptiva a los bosques, a la presencia de los árboles y no simplemente a la sustancia de los árboles. Otro día podéis sentiros ansiosos, temerosos, preocupados por vosotros mismos y los bosques no ofrecen ninguna inspiración. Hay gente que no encuentra ninguna utilidad en los bosques salvo talarlos. De la misma manera, cuando un instructor habla o cuando un conferenciante da una charla, recibimos inspiración, pero solo cuando estamos abiertos a lo que el conferenciante dice, a lo que el instructor enseña. En otras palabras, somos receptivos a lo que hay en el exterior solo cuando la conciencia es receptiva. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de receptividad y uno de no receptividad? La receptividad implica que la conciencia o una parte determinada de la misma se ha abierto de alguna manera. Entonces, ésta parece recibir inspiración o sabiduría de alguna parte. Si la conciencia no está abierta, el instructor puede hablar, el conferenciante puede decir algo muy bueno, pero no causa ningún impacto. Si la gente cree que las palabras vienen de una persona espiritualmente notable, puede que digan, sí, yo acepto esto, y luego cambie las enseñanzas para adaptarlas a sus propias opiniones e ideas preconcebidas. Es lo que suele ocurrir en toda religión. Loli, ¿querías preguntar algo? O decir algo. Abre tu micro. Abre tu micro, no te oímos. Ahora. Cuando hablabas de tener la conciencia abierta, cuando yo me leía el tema, yo pensé que para mí tener la conciencia abierta es un poco dejar todas las ideas que tienes fuera, ¿no? Porque si yo te escucho, bueno, es lo que yo creo, ¿no? Si yo te escucho a ti, pero yo continúo con mis ideas de siempre, no puedo abrirme. O sea, para mí es un poco, yo pensé que es vaciarse un poco, en la medida que se puede, de todos las creencias que uno tiene. Y para mí es la manera de tener esta conciencia como más abierta, porque si no escuchamos al otro, pero o escuchamos lo que sea, pero manteniendo siempre nuestras ideas,
nuestros conceptos preconcebidos, ¿no? Es como escuchar un poco con un vacío, ¿no? Con hasta cierto punto, un cierto vacío que te ayuda a poder asimilar, no entender, sino asimilar y profundizar, ¿no? Bueno, es lo que yo pensé cuando lo leí. Yo pensé que para mí la conciencia abierta tenía mucho que ver con eso, con dejar las creencias y estar abierto a escuchar, pero de una forma, una escucha muy, muy respetuosa y muy sin estar ahí con lo que pensamos, con lo que creemos, no sé, te lo pregunto porque a mí es lo que me hizo pensar eso. Sí, Loli, gracias. De hecho, es así, ¿no? A veces tenemos, tenemos un montón de prejuicios, de creencias, que lo único que hacen es tener velos ante lo que viene de fuera, ¿no? Entonces, o filtros, ¿no? Y vemos las cosas tal como nosotros querríamos verlas, tal como nosotros creemos. Y cuando no encaja lo que viene de fuera con lo que hay dentro, pues aquello no llega, aquello parece como si rebotara, ¿no? Estamos escuchando, pero de hecho no llega dentro. Eh, Luego más adelante vamos a leer que realmente escuchamos lo que realmente resuena con nosotros. Cuando no estamos preparados para algo, aquello, bueno, puede decirlo quien sea, pero no llega a nosotros. Entonces es verdad que eh, para tener una mente abierta y que la conciencia esté receptiva, pues hay que quedarse un poco como en blanco, es decir, apartar creencias, apartar prejuicios y estar, pues eso, receptivo a lo que viene de fuera. Tere. Sí, a lo que estáis hablando tenéis tanta razón los dos. Mirad, yo pienso yo, ¿verdad? Que cuando estamos escuchando una conferencia o una persona que está hablando, a veces nos quedamos con la palabra, con la letra muerta, ¿no? Con lo que está diciendo. Pero cuando nosotros escuchamos desde nuestro interior, es cuando verdaderamente trascendemos. Si no trascendemos, nunca vamos a llegar a entender las palabras que nos están diciendo. Eso es lo que yo pienso. Gracias. Sí, sí. Gracias, Tere. Gracias por tu comentario. ¿Algún comentario más? Bueno, pues continuamos entonces, ¿no? Lo que os decía antes, todos escuchamos, vemos y entendemos solo lo que somos capaces de recibir. O sea, si estamos llenos de ideas preconcebidas, prejuicios, creencias que no encaja con lo que llega de fuera, pues eso no lo vemos, no lo escuchamos, no lo entendemos. ¿Ok? Escuchamos, vemos y entendemos solo lo que somos capaces de recibir. Esto me recuerda a mí también que a veces yo he leído algún libro que me ha gustado mucho y lo he regalado. Y la persona a la que la he regalado el libro, pues resulta de que no le dice nada el libro. Lo ha leído y bueno, pues claro, cada uno está donde está, ¿no? Entonces, escuchamos, leemos, vemos y entendemos lo que somos capaces, lo que de alguna manera ya está dentro, ¿no? Y entonces aquello resuena en nosotros. Entonces, si nuestra propia conciencia no llega al punto en que puede ser inspirada, no hay inspiración externa. De vez en cuando todos somos receptivos a algo, lo cual es bueno. Recibimos inspiración de un paseo por un bello lugar, del contacto con otra persona, de la verdad que se refleja en las afirmaciones de un libro, de sentarnos en una bella iglesia o en un templo durante un rato. Todo esto nos puede inspirar, ¿no? Pero la inspiración esta es pasajera, luego desaparece. No se puede estar sentado en una iglesia siempre. Y además la dependencia es mala. Si las cosas se convierten en familiares, pierden su encanto después de algún tiempo. Nos pasa a prácticamente todos. Cuando las cosas se repiten, pierden la belleza seguramente que en un principio tuvieron. Y siempre vamos buscando
viajar a un sitio nuevo, hacer una excursión en un paisaje diferente. Y cuando estamos recorriendo los mismos espacios siempre, nos encontramos con la misma gente, tal, aquello deja de tener, parece que deja de tener cierto valor, ¿no? Buscamos siempre lo diferente, lo nuevo. La ¿Por qué? novedad. Sí, la novedad. ¿Por qué? Si algo nos ha inspirado, nos ha emocionado, ¿por qué mañana o dentro de 10 días, cuando se ha repetido aquello, ya no nos emociona? Si sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo que decía Krishnamurti, ¿no? Hemos de morir de instante en instante, o sea, hemos de como si naciéramos también de instante en instante y estar limpios, nuevos, fuera de todo recuerdo, para que las cosas siempre nos parezcan nuevas, porque en realidad todo es nuevo a cada instante, ¿no? Todo se va renovando, nada es igual de un momento al otro. Magda. No, quizás cuando una cosa nos inspira, lo que deberíamos hacer es profundizar en aquello, ¿no? O sea, También. perpetuar aquel momento. Bueno, los momentos No a veces, perpetuarlo, pero sí darle una entidad y esforzarnos un poco en profundizar sí, y no ir en busca de otra cosa. sí, cuando algo nos inspira realmente deberíamos profundizar, que es lo que a veces se recomienda también cuando estamos leyendo teosofía, leer un trocito y dedicarle mucho tiempo a la meditación, ¿no? Sí. Bueno, continuamos, ¿no? O sea, las cosas, aunque se conviertan en familiares, tienen que seguir teniendo el encanto que tenían al principio. Ah, bueno, ahora Marc. Marc, abre tu micro y comenta. Sí, de lo que estábamos hablando, mm, en un momento determinado, por muy convencidos que estemos en decir, bueno, ahora voy a cambiar y ahora voy a escuchar, todo eso yo no creo que se haga en un instante, sino que debemos tener una práctica de un cierto tiempo de ir aprendiendo a vaciar nuestra mochila de cosas inútiles para dejar espacio a lo nuevo que está viniendo después de un proceso de intentar discernir. Pero no se hace en un momento determinado, sino que es un esfuerzo que es continuado, ¿no? Y no volver a los roles antiguos que teníamos de no entender, no escuchar de verdad. Yo creo que es un trabajo siempre pendiente. Esta es mi Sí, opinión. mira, Marc, gracias por el comentario. En esta lección vamos a ir viendo estos comentarios que estamos haciendo ahora y que tú incluso acabas de hacer, Marc, los iremos viendo porque la verdad es que es así, ¿no? A pesar de que Krishnamurti decía a veces que la iluminación puede llegar aquí, ahora, ya, bueno, sí, llega ya cuando llega, después de un proceso que nos hemos preparado, que hemos estudiado, que hemos meditado, etcétera, y llega un momento que sí, en ese instante, pues llega lo que tenga que llegar, ¿no? Pero todo requiere un proceso, un aprendizaje, un esfuerzo. Y luego lo vamos a ver cuando Rada esté hablando del tema este, que para recibir esa fuente de energía espiritual se necesita todo esto, se necesita estar abierto, hacer un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo iremos viendo todo esto. Gracias, Marc. Bien, pues eso. Aunque las cosas sean familiares, deben continuar con su encanto después de cierto tiempo, ¿no? Pero dice, pero si estamos abiertos no solo a algunas cosas, a los momentos en la iglesia o en el bosque o a una persona en particular, si hay un estado de apertura, esto es el despertar de nuestra propia conciencia. Puede variar el grado, pero por poco que la conciencia esté abierta, la energía fluye. Podemos expandir esa energía, pero dado que fluye de uno mismo, siempre se renueva. Consideremos algunas de las palabras de Krishnamurti.
Decía Krishnamurti en una de sus charlas, la mayoría de nosotros tenemos muy poca energía. La gastamos en conflictos, en luchas, la desperdiciamos de varias maneras. No solo sexualmente, sino también, en gran medida, se desperdicia en contradicciones y en la fragmentación de nosotros mismos, lo cual desemboca en conflicto. El conflicto es evidentemente un gran desperdicio de energía. El voltaje disminuye. No solo es necesaria la energía física, sino que también lo es la energía psicológica, con una mente que sea inmensamente lúcida, lógica, sana, sin distorsiones y con un corazón que no tenga ninguna clase de sentimiento ni emoción, excepto la característica de la plenitud del amor, de la compasión. Todo esto crea una gran intensidad, una gran pasión. O sea, todo esto es esa energía de la que estamos hablando, ¿no? Necesitáis eso. De otro modo, no podéis emprender el viaje hacia lo que se llama meditación. Podéis sentaros con las piernas cruzadas, respirar, hacer cosas fantásticas, pero jamás llegaréis. Luego veremos una parte del libro aquel que seguramente habéis leído, el Raja Yoga, que habla de las condiciones para la meditación. ¿Ok? Entonces, como dice Krishnamurti, gastamos mucha energía en toda clase de cosas triviales. Gastamos mucha energía en cosas muy triviales. Y si estáis atentos lo veréis que cada día estamos perdiendo energía en cosas que no lo merecen, ¿no? El conflicto, evidentemente, es un desperdicio de energía, pero aparte del conflicto hay numerosas ocupaciones que nos desgastan. Las trivialidades de las que hablamos, los acontecimientos sin importancia que aprisionan nuestros pensamientos, etc. Si examinamos nuestra vida diaria, podemos ver todo este gasto de energía. Gilberto. Sí, buenas tardes para ustedes, buenos días para mí. Esto es muy cierto, pero sin embargo no hay manera que lo podamos evitar a menos que estemos iniciados. Eso lo vamos a estar viviendo una y otra vez. Y lo único que nos queda es estar atentos a cuando eso sucede. Y con esa atención es como tirar piedritas en un vaso que está lleno de agua sucia. Poco a poco esa agua va a ir saliendo y saliendo. Pero es una cuestión que tomará muchas vidas, varias vidas, dependiendo del nivel de cada quien tiene ahora. Yo estoy consciente de todo eso y yo leo Krishnamurti y me gusta mucho Krishnamurti. Y sé y comparto todo lo que dice, me inspiro en el momento, pero luego que salgo de ahí, otra vez caigo a perder la energía. Y yo supongo que eso le pasa a todo el mundo. La cuestión es cómo hacer para ser más efectivo y más eficiente en la persecución de estos objetivos. No hay ninguna receta, obviamente. Tocará meditar y meditar y meditar y estar atento. Pero vamos a estar cayendo continuamente en ese error de pérdida de energía en cosas triviales, como dice ahí. Gracias, Gilberto. Hay recetas, hay recetas. Y de hecho yo creo que vamos a ver algunas en este día. También te diría que tú has dicho que necesitamos vidas y vidas para evitar estas trivialidades de las que hablamos cada día, ¿no? Y que nos hacen perder tanta energía. La cuestión está en estar atentos y observarnos y bueno, cuando nos despistamos volvemos otra vez a caer en lo mismo, pero cuando nos demos cuenta, pues ser conscientes, y yo creo que no necesitamos tantas vidas para estar en una atención bastante intensa o bastante permanente. Evidentemente cada uno, no sé, cae tantas veces como se despista, ¿no? Pero yo creo que es posible tener la atención más constante. Yo diría que no es tan difícil, sino que es cuestión de voluntad, ¿eh? Pero bueno, eso cada uno, ¿no? Luego veremos un ejemplo de cómo hacer esa atención, ¿no? De cómo tener activa la atención. Dice,
continúa Rada diciendo, los pequeños deseos, el querer ser presidente de algo o buscar el aprecio y reconocimiento, tal vez pretendiendo recibir más agradecimiento que otra persona, los pequeños triunfos y posesiones. Hay muchas cosas triviales y superficiales que distraen nuestra atención. Todo esto es energía que se desperdicia. Por lo que respecta al conflicto, este agota la energía. Incluso las pequeñas fricciones, incomprensiones, antipatías por los demás, intolerancia, ansiedad, temor, preocupación, todo esto es un desgaste enorme de energía, ¿no? Esta clase de energía no es espiritual, si es que podemos clasificar la energía, porque es el producto de lo que generalmente puede denominarse sufrimiento. O sea, esta cara así de desconfianza, todo esto es sufrimiento y pérdida de energía, ¿no? Todo esto no nos permite estar en paz ni sentirnos felices. La energía espiritual, en cambio, lleva consigo la dádiva del espíritu, una sensación de armonía, de afecto por todo, de belleza, de sabiduría. ¿Cómo puede la energía infinita de nuestra misma naturaleza espiritual interna, oculta, latente, abrirse y fluir sin impedimento? ¿Cómo puede esa energía abrirse y fluir? Tal vez uno deba empezar a desentenderse del cuerpo y de sus sensaciones. O sea, a veces no hay que estar tan pendiente de mirarse el ombligo, de estar por tener un cuerpo en Danone, por estar fuerte, por estar guapo, pintarse, en fin, hay que a veces dejar un poco al cuerpo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que limpiarlo y ya está, ¿no? Servando, abre tu micro. Sí, buenas tardes. Hola. En primer lugar, deseo que te hayas recuperado. Así es. Segundo, os agradezco nuevamente que me hayáis invitado a esta conferencia. En lo que acabas de decir y que expresa Rada, la verdad es que lo he leído bastantes veces el capítulo y esto que dice Rada de que cómo puede la energía infinita de nuestra misma naturaleza espiritual interna, oculta, latente, abrirse y fluirse sin impedimentos, y contesta que tal vez uno debe empezar a desentenderse del cuerpo y de sus sensaciones. Yo al respecto, dada la información que estoy recibiendo desde la filosofía, la ciencia, bueno, os quiero decir si puedo hacer un comentario. He hecho una reflexión y un comentario que de alguna forma es medio folio. No sé si puedo hacerlo. Inténtalo. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces, dada la información que estoy recibiendo desde la filosofía, la ciencia y de cómo surgieron las religiones, y desde mi ¿De cómo experiencia surgieron, perdón, de cómo surgieron las? las religiones, Ajá. y desde mi experiencia de vida, desde la observación y contemplación de mi sentir, mi punto de vista es que no hay que desentenderse del cuerpo ni de sus sensaciones. Lo que hay que hacer es el ejercitar, el trascender esas sensaciones situándolas en su nivel. Es decir, hay que hacer una limpieza en el fluir de nuestro río energético interior. Y luego, desde la neurociencia, cosa que estoy muy interesado, últimamente psicólogos, psiquiatras y filósofos como Daniel J. Siegel, Peter Levy, Eugene Yelin, John Kabat-Zinn, Van der Kolk y otros proponen que hay que ejercitar a través de las diferentes herramientas como el mindfulness o atención plena, el tai chi, el yoga o a través de las diferentes formas de meditación u oración, el observar y contemplar
las sensaciones de nuestro cuerpo para que, entre otras cosas, descubrir y trascender las vivencias traumáticas que hay grabadas en el mismo y que condicionan y obstruyen sin darnos cuenta la armonía cotidiana de nuestro vivir. Y pongo un ejemplo de Daniel J. Siegel, que expresa en sus libros Mindsun y en otro de sus libros Cerebro y Mindfulness. Nos habla de que formamos parte de un todo que desconocemos y que por un lado es importante que nos preguntemos el porqué de ese todo, el porqué de lo manifestado y las leyes que tienen lugar en su desarrollo, y por otra parte es muy importante ocuparse del trabajo psicológico o emocional del individuo para descubrir lo que hay grabado en nuestro inconsciente, es decir, en nuestras zonas subcorticales y límbicas. Por lo tanto, no hay que desentenderse de nada, y esto ya es mío, el trabajo espiritual de la persona, dada la educación primaria que recibimos, errónea, está en salir del batiburrillo al que nos lleva la mecanicidad de la mente para situarnos con claridad en cada uno de los niveles de la existencia, sin excluir ni desentenderse de ninguno de ellos. Y muchas gracias. Gracias, Servando. Mira, muy interesante todo lo que estás comentando, ¿no? De hecho, una de las claves fundamentales en el camino este que estamos haciendo de la teosofía se trata del conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, en el conocimiento de sí mismo interviene tanto el conocer la parte corporal, física, mental, emocional, como la parte espiritual de lo que somos, o sea, comprende todo. Ahora bien, el problema está cuando en ese intentar conocernos a nosotros mismos nos centramos, este es mi punto de vista, que igual para todo el mundo no sirve y sirve para mí y para otras personas que piensen como yo, ¿no? El problema está en que cuando intentamos estudiarnos a nosotros mismos, si nos estamos identificando con el cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, ahí hay un problema. Y cuando empezamos a buscar y a rebuscar la parte psicológica, digamos, traumas, cosas que nos pasaron de niños o en vidas anteriores y tal, pienso que ahí es un pozo sin fondo que no se acaba nunca. Y para mí, o sea, ese sería como empezar a mirarse el ombligo. Yo recuerdo a veces experiencias que he tenido de personas, de compañeros, de gente conocida, que tenían traumas. Por ejemplo, en un caso concreto, una persona tenía un trauma enorme porque se sentía abandonado, tenía 52 o 53 años, se sentía abandonado cuando tenía 7 años y su padre se murió. Tenía todavía que perdonar a su padre por haberlo abandonado. Entonces, bueno, yo creo que cuando estudiamos teosofía y empezamos a comprender realmente lo que somos, de dónde venimos, el proceso evolutivo que hay, en fin, no sé, a mí me da mucha más tranquilidad y dejo de preocuparme de todo lo que me ha ocurrido o me pudo haber ocurrido a mí cuando yo era pequeño. En fin, yo seguramente tengo historias, tengo traumas, tengo no sé qué, pero no me importan. O sea, no sé, para mí la teosofía me está dando herramientas que yo no necesito ir a una terapia de psicología. Y leo cosas de neurociencia y son muy interesantes, pero me las tomo en el sentido de decir, aprender a conocerme a mí mismo, a conocer cómo funciona, igual que sabemos cómo funciona el estómago o el corazón o los pulmones, cómo funciona también nuestra mente, ¿no? Pero yo no le daría mayor importancia. Y aquí yo estoy de acuerdo con Rada en empezar a desentendernos un tanto del cuerpo y de sus sensaciones. Evidentemente, claro, el cuerpo también nos habla y hay que atenderle si tiene hambre,
hay una sensación de hambre, hay una sensación de incomodidad, de dolor, etcétera, tenemos que atender al cuerpo. Pero ya os digo, yo creo que hay que desentenderse un poco del cuerpo, como dice Rada, y mirar un poco más allá, ¿no? Pero, como te decía, es mi opinión. ¿Ok? ¿Queréis comentar alguna cosa más? Sí, mira, en relación con esto, si me permites, Mm, a veces las palabras pueden traer confusión. sí, Desentenderse del cuerpo y de sus sensaciones puede confundir. Sí, quizás podemos darnos cuenta de que el significado real es que hay que desapegarse, no estar apegados, pero eso significa que merece todos los cuidados sin estar apegado a ello, de manera que nos esclavice, como hoy se está dando por ciertas modas y modos que se han ido desarrollando, que la gente está esclavizada de sus propios cuerpos y bueno, no pueden vivir si alguna cosa les parece que no está en su sitio. Entonces cirugías y todas otras historias. Pero esto ocurre con el cuerpo físico, también ocurre con las sensaciones y las emociones, que todo lo que se ha vivido forma parte del pasado. Y por lo tanto, estar pendiente de todas esas cuestiones del pasado nos impide vivir el presente que se está desarrollando ante nuestros ojos, el aquí y el ahora. Por lo tanto, tenemos que comprender que aquello que la naturaleza guardó para que no se haga presente, como los traumas y todas estas cuestiones, lo guardó para nuestra propia seguridad y que aquello emergerá o no cuando sea su momento. Y digo emergerá si ha de emerger para que lo realicemos un cambio autoconsciente cuando eso emerja la conciencia, o no emergerá porque por medio de los propios cambios que estamos haciendo constantemente ya no será ni siquiera necesario que aquellos traumas emerjan a la conciencia porque se habrán disuelto por su propia naturaleza, por los cambios hechos. Entonces es muy interesante. No debemos despreciar nada, pero debemos de comprender lo que has estado diciendo, Ramón. Lo más importante es el conocimiento de nosotros mismos. gracias, Clarisa. A vosotros. Bueno, dice Rada, creemos que la mente cerebral somos nosotros mismos. Deberíamos preguntarnos si eso es cierto. Es la mente cerebral la que nos lleva a adquirir, a luchar, a temer, se basa en los recuerdos, en los pensamientos pasados y en los prejuicios. Cuando todos los recuerdos innecesarios y todos los prejuicios terminan, hay un nuevo nacimiento. Todos los niños tienen inocencia y encanto porque la carga de la mente cerebral ha sido descartada, o sea, porque no tienen esos prejuicios ni esos recuerdos, ¿no? Pero es obvio que no se trata de la verdadera fuente de energía espiritual. Pero con todo estamos arropados e identificados con ella. ¿Podemos desentendernos? ¿Podemos desentendernos de todo esto? Blavatsky advertía que la autocomplacencia sensual o incluso mental implica la inmediata pérdida del poder de discernimiento. Y he puesto el significado en el diccionario de la autocomplacencia, aunque seguramente todos sabemos lo que es, pero quizás así está más claro, ¿no? Es el sentimiento de satisfacción por la propia manera de ser o actuar. Dice Blavatsky, este sentimiento de satisfacción por cómo somos y cómo actuamos implica la inmediata pérdida del poder de discernimiento. Y estoy totalmente de acuerdo. O sea, la autocomplacencia, digamos que una cosa es el aceptar lo que somos, pero otra cosa también sería decir, acepto lo que soy, pero tengo que tener una especie de insatisfacción permanente queriendo
queriendo mejorar, queriendo continuar avanzando, queriendo crecer. Si hay esta autocomplacencia, o estoy de coña, me gusta como soy y no voy a cambiar o no quiero cambiar, ¿no? No, tiene que haber una especie de incomodidad con lo que somos para poder seguir avanzando. Y esto no significa falta de autoestima, no aceptarse, no, acepto lo que soy, pero quiero seguir avanzando, ¿no? Y tengo problemas en mi manera de ser, tengo problemas en mi manera de actuar, siempre voy a querer mejorar, siempre voy a querer hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Teresa. Sí, quiero decir algo. Cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos a través de todo esto de la teosofía, es cuando verdaderamente nos damos cuenta que mi cuerpo tiene sufrimiento, mi mente baja, como yo digo, tiene sufrimiento. Pero si verdaderamente creemos en nuestro interior, en la fuerza de nuestro interior, no nos debe importar tener el problema. Si, ¿cómo lo diría yo? Es que no me sé explicar muy bien. Yo estoy a veces perdidísima, muy perdida, y con mucho sufrimiento, pero no me impide, por ejemplo, irme a hacer un voluntariado, irme a hacer, conectarme con unas personas que necesitan de mí, porque cuando estás con esas personas, no está tu mente baja, ni tu dolor, estás ayudando a los demás. Lo que pasa es que todavía vivimos en nuestro confort, en nuestro yoyito y estudiando, claro que estudiamos. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo por lo demás? ¿Nos llevamos a la vida? Es verdad que me repito, pero es que es la verdad, es lo que yo estoy a veces viendo en la vida. Mucho sufrimiento uno, no, el sufrimiento de mi cuerpo, pero mi alma, yo le llamo alma, alma es un nombre, mi alma me hace salir de esto a lo otro, pero no para mí, ni para mi satisfacción, sino porque es necesario. Bueno, ya me voy a callar, perdonadme, pero es que a veces Gracias, Tere, entiendo gracias. de otra manera. No te perdonamos, pero te agradecemos tu intervención. Y tienes mucha razón en lo que dices, Tere. Bueno. La mayor autosatisfacción que tenemos es cuando nos damos a los demás. Yo creo que además, eso nos carga también de energía, ¿no? Cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos damos a los demás, es cuando mejor estamos, ¿no? Bien. Hablando de la autocomplacencia, dice, a menudo se trata de una combinación de las dos cosas, o sea, de la autocomplacencia sensual y de la autocomplacencia mental, ¿no? Cuando hay placer sensual, la mente se impone y dice, quiero más, no dejaré que nadie tenga más que yo. O bien queremos que nos den las gracias. Nos sentimos heridos si los demás no aprecian lo que hemos hecho. Como ejercicio, muy interesante, ¿podemos vivir durante algún tiempo sin darnos las gracias unos a otros y ver lo que pasa? No es natural ser servicial. Entonces, ¿por qué no considerarlo como un acto natural? Siempre estamos dando gracias a todo el mundo, esperamos que nos den las gracias. Y realmente, si es algo normal el ser servicial, porque hay que dar gracias por algo normal, ¿no? No sé, como ejercicio, vamos a hacerlo, ¿por qué no lo probamos? Vamos a dejar de dar las gracias o de esperar que nos den las gracias. En los WhatsApps que se hacen listas interminables de gracias y emoticonos dando gracias y risitas y terrible, porque luego hay que vaciar todo eso. Sí. Bueno, ¿por qué no lo consideramos un acto natural, normal, y dejamos de dar las gracias o dejamos de esperar que otros nos agradezcan lo que hacemos de forma natural, ¿no?
¿Por qué hemos de alimentarnos de lo que digan los demás o asegurarnos de que reconocen nuestro mérito? Yo pienso hacerlo como ejercicio. Igual alguien me empieza a decir estúpido por no dar las gracias, pero voy a hacerlo. No voy a esperar gracias y voy a dejar de dar las gracias también durante un tiempo a ver qué pasa. Gilberto. A ver, me gusta que nombres eso porque yo soy uno de los que siempre digo, yo no me sumo al coro de voces que agradecen cuando alguien comparte algo en los grupos. Yo agradezco mentalmente y lo dije en una oportunidad y a veces pienso que caigo mal por eso, por no agradecer. Sin embargo, tampoco me importa, ni espero que nadie me agradezca. Me gusta compartir porque encuentro que algo es interesante y lo pongo ahí. Y no siento que si me dan las gracias o no, a mí no me importa realmente. Eso yo lo practico a diario, pero en el fondo pienso que a lo mejor caigo mal por eso. Ahora voy a redundar y por ello te doy las gracias. Marc. Sí, yo también lo practico. Yo lo he aprendido en teosofía. He entendido que toda la gente que se dedica a la teosofía, su misión en la vida es esparcir la enseñanza. Esto no es de agradecer. Es de agradecer de una manera muy pequeña y un poco espiritual, pero ya está, porque tu misión de hoy es explicar lo que estás explicando. Y nuestra misión de hoy es estar escuchando y aprendiendo. Y eso no hay gracias para arriba ni para abajo. Ya está. Así es, Marc. De hecho, yo espero que no me deis las gracias por hacer lo que estoy haciendo hoy, porque realmente el que tiene que estar agradecido soy yo, porque poder hacer esto a mí me ayuda, o sea, yo soy el que más aprendo. De todos los que estamos aquí, yo soy el que más aprendo porque tengo que preparar esto y tengo que estudiarlo, repasarlo, rumiarlo. O sea que para mí es aquello de decir, leo un rato y estudio bastante, ¿no? Sigo el ejemplo este. Si no hiciera yo estas charlas, seguramente no estaría aprendiendo lo mismo, lo que he aprendido hasta ahora, ¿no? Gilberto. Sí, no, es que me encanta oír lo que estás diciendo, porque yo practico eso hace tiempo. Yo he sido instructor y siempre tuve una máxima que era, el conocimiento es el único bien, por decir activo fijo o cualquier cosa que uno tenga, que no se gasta cuando se usa, sino que más bien aumenta. Pero cuando tú explicas, automáticamente tú estás evaluando lo que estás diciendo y estás recapacitando sobre lo que estás diciendo y ahí estás aprendiendo. Y alguien que te oye también te puede hacer una observación que te nutre. O sea que el primer beneficiado cuando uno da una instrucción o cuando uno da una explicación es uno mismo. Sí, así es. Tan sencillo como lo estás diciendo. Así es, se aprende lo que se enseña. Y compartes con los demás, por supuesto. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, vamos a ver si somos capaces de hacer el ejercicio este de no esperar las gracias ni darlas por cosas normales, ¿no? Durante los momentos de reflexión, continúa Rada, dice, cada uno ve la irrealidad de la autocomplacencia. Sin embargo, volvemos a las mismas imágenes. O sea, nos volvemos a caer como los niños pequeños cuando están aprendiendo a andar, ¿no? Pero si somos conscientes, pues ponemos atención y cada vez nos caeremos menos. Viveka, discernimiento, es el examen constante y el abandono de lo irreal y de lo relativamente real. O sea, Viveka es el discernimiento entre lo irreal y lo real, ¿no? Es la claridad sobre nuestros deseos, emociones, sensaciones placenteras, satisfacciones mentales y, por consiguiente, la comprensión de las relaciones, de la conversación, de las experiencias de todas clases. El pequeño y bello Isa Upanishad empieza con un verso diciendo que todo esto, es decir, el mundo de la manifestación, la naturaleza,
todo lo que se mueve o no se mueve, las piedras, la tierra, los minerales, lo aparentemente inanimado, o sea, todo, así como lo que aparece como animado y móvil, usted, yo, el insecto, todas las cosas, todo este universo es la morada, todo es la morada de un poder divino o energía divina. Todo es la morada de un poder divino o energía divina. Está en todas partes, sin fronteras. Y el Upanishad, el Isha Upanishad del que hablaba, dice, experimentad con limitaciones. Experimentad con limitaciones. No queráis ir cogiendo las cosas no solo físicamente, sino mentalmente. No es vuestro. Se trata de la morada de esa otra cosa, de la gran realidad. O sea, todo es la morada de esa gran realidad, de algo divino, ¿no? Entonces, no tenemos que ser avariciosos, ¿no? No hay que ir cogiendo las cosas ni físicamente ni mentalmente, sino lo que sea necesario, ¿no? No seamos codiciosos ni utilitaristas, ni a pequeña ni a gran escala, y entonces podremos estar en contacto con esa energía. ¿Veis? Estamos teniendo recetas de cómo recibir esa fuente de energía espiritual. ¿Ok? No seamos codiciosos ni utilitaristas, y entonces podremos estar en contacto con esa energía. Recordar que todo es la morada de algo divino. ¿Ok? Aunque en el mundo moderno a mucha gente no le gusta este consejo, evidentemente, claro. Aquí estamos para consumir y consumir y consumir. Porque creen que les priva de su libertad. Debe haber una cualidad de moderación en la propia conducta. Blavatsky escribió: la meditación, la abstinencia, la observancia de los deberes morales, los pensamientos amables, las buenas obras y las buenas palabras, así como la buena voluntad hacia todos y la completa anulación del yo, son los medios más eficaces para alcanzar el conocimiento y prepararse para la recepción de la sabiduría superior, y por tanto también para la recepción de esa fuente de energía. ¿Ok? Esto podríamos utilizarlo para este sábado que nos vamos a encontrar en la rama para ver cómo vivimos la teosofía, cómo meditamos, si nos abstenemos, si no somos avariciosos, si observamos los deberes morales, los pensamientos amables, las buenas obras, las buenas palabras, la buena voluntad hacia todos, lo más difícil, la anulación del yo. ¿Ok? Estos son más recetas. La vida ética no puede ser ignorada si uno aspira a encontrar esa energía infinita, la fuente constante de inspiración. Hay que tener una vida ética. Una vida sin ética es la expresión de la mente cerebral, de la mente inferior, la conciencia superficial del yo externo, con sus recuerdos, conocimiento, deseos y distracciones, con su arrogancia, con sus temores y esperanzas. La yoidad, el yoyito, el yo pequeño, debe morir y debe dejar el sitio a la inmensidad de la vida. Según Krishnamurti, no hay meditación sin rectitud. Se puede utilizar la palabra que se prefiera: restricción, rectitud, moderación, vida ética, disciplina, autodisciplina, pero todo esto es necesario para poder meditar, ¿ok? Para meditar eficazmente, ¿ok? La palabra no importa, sino el hecho que connota. ¿Por qué han hablado de moralidad todas las escuelas verdaderamente religiosas? No de una moralidad convencional, porque la moralidad de un pueblo en particular, de una época o de una sociedad, puede ser una forma de inmoralidad. A menudo se trata de un compromiso basado en la utilidad del momento. Las leyes también se han hecho en este sentido,
de esta moralidad que estamos hablando, de esta moralidad convencional, ¿no? Nos interesa la verdadera moralidad. ¿Qué es realmente ético? Seguramente lo realmente ético está relacionado con la unidad de la vida, con la experimentación de la no separatividad de todas las formas de vida. La enseñanza del yoga sostiene que la ética ha de ser la base de la meditación y por eso se prescriben las prácticas denominadas yama y niyama. Es lo que os había comentado antes, que vamos a hablar algo del Raja Yoga, ¿no? En el librito este del Raja Yoga tenemos que hay 8 prácticas o angas, como le llama, y hay unas prácticas que son externas, que es yama, niyama, o sea, abstenciones y observancias, asana, la postura, el pranayama, la respiración, el pratyahara, el control sensorial y mental. Esto es la práctica externa. Y luego la práctica interna, que sería el dharana, dhyana y samadhi, concentración, meditación y éxtasis. Y vemos que para realmente poder hacer una buena meditación, una meditación eficaz, una meditación que nos lleve a esa fuente de energía espiritual, hemos de practicar primero estas prácticas externas para poder hacer la concentración, la meditación y llegar al samadhi. Y vamos a ver el yama y niyama sería. Yama sería el comportamiento externo, o sea, o las abstenciones, aquello que no hemos de hacer, sería no ejercer la violencia ni hacer daño y respetar la vida, no mentir, ser auténtico, genuino y honesto, no robar ni aparentar, no malgastar la energía, evitar los excesos, no acaparar, eludir la codicia y poseer solo lo que se necesita. Y luego está el niyama, que sería el comportamiento interno, o las observancias. Sería mantener la pureza y la limpieza interior y exterior. Aceptar los hechos con benevolencia y estar contento consigo mismo. Ejercer, que no sería la autocomplacencia, sería la aceptación de uno mismo, ¿no? Ejercer la austeridad, la disciplina y el fervor. Conocerse a uno mismo y estudiar las escrituras. Devoción, rendirse a la sabiduría universal. Esto es el ABC para empezar la meditación, el yama y niyama. Estamos practicando el yama y niyama. Seguramente muchos de nosotros estamos haciendo meditación como costumbre todos los días, media hora, pero somos conscientes de todo esto. Practicamos yama y niyama. El sendero, según el budismo, requiere rectos medios de vida, unos medios que no dañen a los demás, pensar rectamente, hablar rectamente, etc. Podemos encontrar lo mismo, dicho con otras palabras, en otras enseñanzas. Sin vigilarse a sí mismo y sin aprender a vivir una vida realmente recta o ética, es imposible alcanzar la naturaleza espiritual más profunda. Si creemos que la meditación es una cosa aparte de la vida diaria, se puede pronosticar el fracaso desde el principio. Es lo que muchos hacen, o lo que muchos hacemos. Dedican un poco tiempo a la meditación, repiten fórmulas para quitar la mente durante algún tiempo, y luego esa actividad termina y la vida diaria sigue un curso que es completamente diferente. O sea, la meditación no tiene que limitarse a esta media hora de meditación que podemos hacer cada día. La meditación se trata de mantenerla las 24 horas. Estar atento. ¿Okay? Nos vamos a despistar un montón de veces, pero si caemos en la cuenta que nos hemos despistado, volver a poner esa atención, volver a poner la voluntad de seguir estando atentos. Y observar todo lo que ocurre, ¿no? Dice, pero la meditación es el contacto con esa fuente más profunda de energía que pertenece a la naturaleza espiritual.
O sea, cuando estamos haciendo realmente meditación, cuando estamos haciendo una vida realmente ética, recta, es cuando esta meditación nos lleva al contacto con esa fuente más profunda de energía que pertenece a la naturaleza espiritual. ¿Puede hacerse esto si estamos dominados por nuestra personalidad externa, por nuestro yoyito? Hemos de recordar que la vida cinética y superficial de la mente cerebral es la causa de las perturbaciones. De hecho, es la causa de todos los problemas que hay en el mundo. No abordamos esa causa, el yo pequeño. El yo puede perturbar cualquier cosa. Puede y lo hace. Incluso delante de un gran instructor espiritual, crea conflictos, como el simbolizado por los actos de Judas o de Bharata que se indispuso contra el Buda. Aquí tenemos una imagen que encontraba en internet del Buda paseando y su primo de Bharata que intenta hacerle un chichón en la cabeza, ¿no? O sea, lo que decía, el yo puede perturbar cualquier cosa, puede y lo hace, ¿no? De modo que el yo puede crear un problema de todo, puede crear una disputa donde no la hay. Si no abordáramos eso, sino que a través de la meditación quisiéramos encontrar la paz y el silencio, estamos intentando lo imposible. El yo y el silencio no pueden coexistir. Sin moralidad, la meditación, es decir, el camino hacia esa verdadera energía más profunda, no es posible. En el moderno mundo utilitario, toda idea de contención y autodisciplina está descartada. Si hacemos siempre lo que hace el mundo que nos rodea, podemos estar seguros de que vamos equivocados. No quiere decir que hagamos lo contrario. Puede parecer delante de los demás que nos comportamos como todo el mundo, pero internamente ser conscientes de que nos estamos comportando de manera diferente. O sea, es como decía Jesús, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Desde luego, hemos de descubrir lo que significa la autodisciplina, que no es represión, lo cual es simplemente ocultar el problema. El yo, en terminología teosófica, el yo inferior, no puede desecharse. Dice que el yo inferior no podemos desecharlo. Solo cuando llega el momento, cuando nos hemos preparado para eso, nos liberaremos de la personalidad inferior. Pero mientras tanto, la cuestión es poner orden y armonía en ella. En esto es en lo que tenemos que poner nuestra voluntad, en poner orden y armonía en este yo inferior. ¿Ok? ¿Y cómo? Pues con todas las recetas que nos está dando hasta ahora Radha y lo que decía también Blavatsky, ¿no? Poner orden y armonía. Se dice que la palabra disciplina, como la palabra discípulo, está relacionada con la enseñanza. Si existe un desorden interior, una contradicción de deseos diferentes y opuestos, ¿cómo podemos vivir de esa manera, de una manera sana, inteligente? Está el deseo de comer lo que no es bueno y también el deseo de mantener la salud, una contradicción por la que mucha gente sufre. Pero existen formas parecidas y más sutiles de desorden interno que nunca resolvemos. Siempre tenemos problemas entre lo que el cuerpo quiere y lo que la mente dice que deberíamos hacer, entre los deseos y la razón, ¿no? Siempre estamos ahí con esas contradicciones de que queremos una cosa y hacemos la otra, o en fin, estamos siempre en conflicto interno. Además, este conflicto también genera enfermedad, también se somatiza, ¿ok? Queremos comer cosas que no son buenas y también queremos mantener la salud. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no?
Es necesario conseguir una condición de armonía interna en cada parte de nosotros, en el cuerpo, en las emociones, los pensamientos, para que la conciencia pueda llegar a estar espiritualmente despierta, lúcida, sutil, profunda, sensitiva. O sea, hemos de armonizar entre los deseos y la mente, que ambas quieran lo mismo, ¿no? Que no haya esas contradicciones internas. Para hacerlo se requiere una capacidad de atención y de cuidado. Tanto en las enseñanzas más antiguas como en las más recientes se nos ha hecho observar la importancia de la atención plena. La atención se desarrolla con la tranquila observación de lo que sucede tanto en lo interno como en lo externo. O sea, aquello, cuando decíamos antes desentendernos del cuerpo, no se trata tanto de desentendernos, ¿no? Hay que estar atentos también a lo que el cuerpo nos está diciendo y ver por dentro qué hay, qué le ocurre al cuerpo, qué ocurre con las sensaciones, qué ocurren con nuestros pensamientos, pero todo esto es poner esa atención, estar observando todo lo que sucede, ¿no? Pero no se trata de estar observándose continuamente uno mismo, o sea, aquello de mirarse el ombligo, ¿no? Si lo hacemos, lamentablemente nos vamos a convertir en seres preocupados por sí mismos. No pensar en nada más que no sea el propio mejoramiento es un estado muy lamentable. No debe perderse la capacidad de relajación, de gozo y de armonía. Por lo tanto, uno debe observar en general tanto lo interno como lo externo. La naturaleza humana no solo puede ser estudiada mirándonos a nosotros mismos cara a cara, sino observando a la naturaleza humana en general. Se puede aprender mucho siempre que uno observe de una manera impersonal, objetiva, no para decir, fíjate en esa persona, está celosa. Observemos tan solo lo que hacen los celos. Si a esa persona los celos la hacen reaccionar así, también pueden hacerme reaccionar a mí de la misma manera. O sea, podemos aprender un montón, no solo de observar lo que ocurre en nosotros, cómo pensamos, cómo actuamos, sino observando también cómo piensan y cómo funcionan, cómo hacen, cómo actúan los demás, ¿no? Es lo que se llama aprender en cabeza ajena. Y tanto, sí. Y mucho. Sí. En las relaciones se aprende un montón también si estamos atentos, ¿no? Por el momento pueden que no estén activos, pero cuando me encuentre en otra situación o en otra encarnación, si la yoidad está en mi interior, pueden aparecer. O sea, puede que no tenga celos en este momento, puede que en este momento no sea egoísta, no sea ambicioso, pero pueden aparecer en determinadas circunstancias, ¿no? Todas las pasiones y rasgos personales son solo ramas distintas de un solo árbol, la yoidad. Lo que nos pasa a nosotros también le pasa a los demás, y lo que le pasa a los demás también nos pasa a nosotros. Habrá cosas que las tenemos ya superadas, que no vamos a caer en ciertos errores, pero conociéndonos un poco podemos conocer a los demás. Y aprendiendo a conocer a los demás y observando a los demás, también nos conocemos a nosotros mismos. Porque como dice aquí, todos son ramas de un solo árbol, de ese yo enorme que tenemos todos, ¿no? Puede que actualmente no me sienta codicioso porque resulta que me encuentro en una posición privilegiada. Tengo todo lo que quiero. En otra ocasión puedo demostrarme que soy codicioso. O sea, aquello de esto yo soy incapaz de hacerlo, ojo, porque a veces cuando estamos juzgando o condenando a alguien por lo que ha hecho, no sabemos si nosotros en determinadas condiciones seríamos capaces de hacer lo mismo. ¿Ok? Así que cuando miro a los demás no debería ser para señalarlos con el dedo, sino para aprender lo que puede suceder, cómo trabaja la mente, cuán fácilmente nos engañamos a nosotros mismos.
Conjuntamente con esto también está la tranquila observación de la luz del sol, las sombras, el césped, todo lo externo y lo interno. La observación hace que la mente esté más despierta, o sea, la atención hace que estemos más despiertos. Y recordar lo que decía, que es un Buda, la mente despierta. También escuchar es importante, porque es una manera de estar receptivo y de depurar la mente de su contenido. Claro, cuando estamos abiertos, cuando realmente escuchamos, es cuando hemos dejado aparte, hemos dejado todos nuestros prejuicios, toda nuestra ideología, estamos receptivos, vemos lo que llega, ¿vale? Y eso que llega, entonces puede generar algo en nosotros. Pero si estamos ahí con nuestras creencias, con nuestras ideas y tal, todo lo que llega, si no encaja con lo que tenemos dentro, va a rebotar, ¿ok? O sea, escuchar es muy importante. No deberíamos decir estoy escuchando música. Escuchar música es sumamente fácil. Uno debe aprender sencillamente a escuchar cualquier cosa que esté ahí. La vida del árbol, la alegría de vuestro amigo o incluso de uno que no sea tan amigo. Aquí está un ejercicio también. Saber escuchar o tratar de entender a los que no son tan amigos, ¿no? La atención incluye el escuchar. En la escuela de Pitágoras, los neófitos aprendían a escuchar y también en la Vedanta se les enseñaba. Escuchar en silencio vacía la mente. Escuchar con atención también es escuchar algo profundo en vuestro interior. Para esto, uno debe escuchar con el corazón, no con el oído o con la mente. En el Brihadaranyaka Upanishad, en el curso de una anécdota, se suscitan las preguntas: ¿cómo puede descubrirse la realidad oculta, el ser íntimo de todos, el Atman? ¿Cómo puede descubrirse? Y contesta el sabio, dice, se descubre mirando, escuchando, reflexionando y meditando. De esta forma se descubre esta realidad oculta que hay en todo. Si se vive de esta manera, poco a poco el silencio llega a lo interior. Podéis estar hablando con un amigo, pero en lo más profundo vivís más silenciosamente. Porque cuando se escucha se está en silencio y cuando se habla se está hablando lo que se quiere decir y no otro murmullo que haya por ahí. Vuestros periodos de silencio resultarán más fáciles, más naturales. El silencio de la lengua refleja entonces el silencio de la mente cerebral. Es el silencio del yo separador. Es el silencio de ese yoyito que siempre nos está perturbando, ¿no? Este es el verdadero silencio, llamado algunas veces el gran silencio. Reflexionar sobre las cuestiones más profundas de la vida también forma parte del trabajo que conduce a la meditación. Reflexionar sobre estas cuestiones profundas de la vida, ¿no? Las preguntas más profundas tienen un sentido universal y el reflexionar sobre ellas proporciona una tónica diferente a la mente. La mayoría de nosotros solo estamos interesados en los problemas personales inmediatos. Cuando parece que pensamos en el problema de un grupo o incluso en un problema mundial, generalmente lo hacemos desde un punto de vista personal. Hay mucha diferencia entre cómo puedo escapar del sufrimiento y la confusión a cuál es la manera de evitar el sufrimiento. Si es la manera acertada, es la manera para todo el mundo, pero nuestro planteamiento de la cuestión debe ser realmente reflexivo, sin involucrarnos personalmente. Y esto es lo que está ocurriendo normalmente siempre. Estamos siempre tratándolo todo desde nuestro punto de vista personal, pero no solamente nosotros, sino
lo estamos viendo cada día en la política, ¿no? En Europa, la Comunidad Europea, los países están intentando buscar soluciones, pero siempre enfocándolas en el beneficio para cada una de las naciones, no para el conjunto total. Entonces siempre estamos mirando las cosas desde un punto de vista muy personal y tendríamos que dejar de involucrarnos como si no fuera con nosotros y mirar realmente la idea, la solución, cuál es, ¿no? Si lo hacemos, o sea, si nos involucramos personalmente, no es una verdadera reflexión. Cuando una joven se acercó al Buda y le suplicó que resucitara la vida de su hijo muerto, el Buda en su compasión dijo: tráeme un puñado de mostaza de una casa donde no haya habido ninguna muerte. Después de que esta mujer hizo una inútil búsqueda, volvió, dice, el Buda no era insensible, le estaba diciendo que mirara el problema como un problema universal, no como su problema. La mujer se dio cuenta de que la muerte es algo natural, ¿no? Universal. El problema de la muerte es el separarse de las cosas a las cuales hemos estado apegados, que es un problema universal. Si vivimos a una mayor profundidad de conciencia, de sensibilidad y lucidez, habrá una cierta riqueza, una energía infalible e inspiración, porque estas son cualidades de la nueva mente. La regeneración es una cosa maravillosa. El libro, recordad que estamos hablando del libro de la regeneración humana. La regeneración es una cosa maravillosa. Cuando la mente se vuelve diferente, está llena de vitalidad, tiene virtud y bondad. No nos contentemos con quedarnos a un nivel relativamente superficial en la sociedad teosófica. Mucha gente quiere la meditación. Tal vez haya personas ansiosas por la vida espiritual. Pero ¿qué entendemos por meditación? Como decía Krishnamurti, no se trata simplemente de sentarse con las piernas cruzadas, respirar o practicar alguna fórmula. La meditación es el camino hacia un cambio radical en nosotros mismos que nos producirá abundante energía, inspiración y comprensión. Pero recordar que para que esta meditación produzca esta energía, inspiración y comprensión, recordar las prácticas que se hablan en el Raja Yoga y sobre todo practicar aquello de Yama y Niyama. Y bien amigos, hasta aquí la lección de hoy. En la próxima lección es el capítulo 7, que es la conclusión, que es muy cortito, y continuaremos, porque como es tan cortito, continuaremos luego con los debates, que serán en este caso los debates que se dieron en la primera lección. Y bueno, pues ahora os toca a vosotros. Hola, hay Ahora manos. nos vemos todos. Podéis levantar la mano física o la mano virtual, como queráis. Elimino el anclaje para que nos veamos mejor todos. Sí. Muy bien. Hola. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Qué os ha parecido la lección o qué os está pareciendo el libro este de Rada? A mí personalmente me está encantando porque es muy práctico y ver que prácticamente en todo el libro no está hablando de la parte esta de las enseñanzas tan esotéricas que hablan de la constitución septenaria, del karma, la reencarnación, los siddhis, los maestros, etcétera, etcétera. Está hablando de cosas muy prácticas. Marc. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Sí, sí, sí. Es lo que nos toca, porque tenemos unas enseñanzas fabulosas, a mí me encantan y seguramente lo primero que nos toca es estudiarlas y aprenderlas, ¿no?
y se queda todo aquí en la mente y se queda como teorías, ¿no? Que entendemos, razonamos, no las creemos, pero enseguida tiene que venir el ponerlas en práctica, porque si estudiamos y estudiamos y estudiamos y solamente estamos acumulando información, eso yo creo que no solamente nos sirve, sino que nos perjudica incluso. Claro, el problema es que cuando intentamos en nuestro día a día ajetreado llevarlo en práctica, en mi caso particular, me encuentro pues que yo me olvido y que vuelvo para atrás. Y por eso el motivo el tema que yo propuse en la reunión de hablar de las dificultades del día a día y de la filosofía. ¿Por qué nos olvidamos si es tan importante? Porque ahora yo me siento plenamente satisfecho y lo entiendo muy bien, pero ¿y mañana? ¿Por qué no me voy a acordar? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Sí, Por eso no yo es lo que solamente, yo quiero compartir. no solamente mañana, sino ahora cuando se acabe la reunión esta. Bueno, me durará media hora, ¿eh? Sí, pero, pero bueno, no sintamos culpa No, porque no, ocurra culpa esto, no. ¿no? Seamos conscientes de que esto es lo que nos pasa, de que nos despistamos y nos olvidamos y volvemos a lo rutinario, ¿no? A ¿Pero por comportarnos como qué? siempre. ¿Por qué nos olvidamos si Bueno, ahora estamos pensando que este PowerPoint es importantísimo? bueno, hay un, ¿Por qué no hemos vaciado bien nuestra mochila? sí, hay una historieta una historieta o pasó de verdad, no lo sé, de un monje zen que le preguntaba a su maestro lo que tú estás preguntando, ¿cómo puedo hacer para no despistarme? Y el maestro coge y le mete la cabeza dentro de un cubo de agua y lo mantiene ahí un rato sin poder respirar hasta que ya ve que se va a ahogar y le suelta. Y dice, bueno, cuando tengas la voluntad o las ganas de, de estar atento, igual que tienes estas ganas de respirar, esa fuerza que te ha salido, esa necesidad, cuando tengas esa necesidad tan grande, es cuando podrás empezar a estar atento. Claro, pero una Sí, cosa es física y la otra es mental. Y ahí nos sí, perdemos. sí, no, pero si somos conscientes de que queremos estar atentos, darnos cuenta, estar observado, Yo lo observamos quiero. todo lo que... Sí, bueno, pues hay que intentarlo y nos Ahí caeremos y nos estamos. despistamos y seamos conscientes y volvamos a hacerlo y vamos a mantener esa atención hasta que nos despistemos, pero ser conscientes de que estamos manteniendo esa atención y poco a poco lo iremos consiguiendo, igual que los niños. Al principio se caen, luego dan 2 pasos y al final dan 3 y 4 y al final saben andar, ¿no? Nos va a costar más, sí, nos va a costar caernos muchas veces, pero eh, no desanimarnos. Tere, A ver, les voy a decir algo a Mar, porque yo me pongo en su lugar cuando empecé. Mar, ¿te puedo hablar de tú? Por favor. Vale. Somos hermanos. Mira, Mar, has dicho antes esa palabra así con una fuerza, pues esa fuerza la tienes que dejar. Porque cuando verdaderamente tengas la voluntad de hacerlo, no creas que buscamos la voluntad para hacer. Cuando estamos preparados, nuestra alma, que ya no tenemos esos egos, esas cosas que tanto nos ha gustado antes, cuando ya llegue eso espiritual a ti, no tienes que buscar nada para hacer, te viene todo. Y te lo digo por experiencia. Y a veces decimos, a mí me suelen decir, ¿cómo puedes estar en tantos sitios? No, yo no estoy. Mi personalidad no está, mi personalidad no. Es mi alma la que me lleva. Hay tiempo para todo, pero a veces nos ha costado años el entenderlo. Pero no te desanimes, Mar. Vale, en la próxima reencarnación. Vale. no, Mar, en esta, No, te no hay desanimes. que esperar Insiste, tanto en insiste. esta. No, pero cuando digo la próxima reencarnación, porque
yo que procuro aprender y ponerlo en práctica y olvidarme de mi pequeño yo, ahora, después de este esfuerzo que yo hago a diario, digo, no es suficiente, no es suficiente. Tengo que ir más. Bueno, es simplemente... Genial, Marc. O sea, estás en la no autocomplacencia. O sea, Claro. te aceptas como eres, soy así, Sí. pero quiero cambiar, quiero mejorar, evidentemente, y lo conseguirás. Poco a poco ya verás cómo lo En la consigues. otra vida. Que no, en esta lo vas a conseguir. Antonio, Bueno, yo lo que, a mi entender, el trabajo es importante, pero mucho más que el trabajo lo es la atención. Solo cuando estamos atentos en aquello que estamos haciendo es lo que nos permite profundizar y nos permite avanzar. así es, así es. Y no doy las gracias. No, yo te iba a dar las gracias por el comentario, pero me he callado. ¿Qué más? ¿Qué más? Gilberto, Sí, yo creo que otra cuestión que me parece importante para este avance espiritual son los golpes que la vida da. Cuando uno está, y me ha pasado, en una etapa de sufrimiento por motivo de una separación, por decir algo, puede ser por una pérdida importante para uno ahí se vuelve como más sensible al espíritu, a las cosas espirituales. Uno tiende más hacia lo espiritual, a buscar refugio para superar la pérdida. En cambio, cuando uno está en un nivel de confort, de placeres externos, como que es más difícil buscar lo espiritual, a pesar de todas las enseñanzas que uno puede recibir. Entonces pareciera que el sufrimiento como que es parte importante para avanzar en el camino espiritual. Por eso se habla de la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Hay que pasar por algo para poder, hay que pasar por la oscuridad para ver la luz nuevamente. Creo yo que por ahí van los tiros, no sé, puedo estar equivocado, pero yo en lo personal lo he vivido. bueno, yo creo que lo hemos vivido todos, Gilberto. El sufrimiento es el gran maestro. Siempre buscamos el confort, el estar tranquilos, el estar a gusto, el estar bien, pero si no estamos atentos, normalmente el confort, ese estado de, bueno, bien, nos deja estancados. Lo cual no significa que tengamos que buscar el sufrimiento, ¿no? Porque la vida siempre nos va a dar oportunidades de aprender. Y una cosa, cuando estamos hablando de la atención, que hay que estar atentos, no significa solamente estar mirando todo y observando y tal, sino se trata también de que aquello que observamos, que nos dé, o sea, que sepamos analizarlo y buscar qué enseñanza nos está trayendo, ¿no? En el sufrimiento, las circunstancias de la vida nos trae algo que no nos gusta, que es desagradable, que nos hace sufrir, pero bueno, hay que estar atento, no solamente para ver ese sufrimiento, sino para ver qué nos está diciendo la vida. Seguramente nos está aportando algo que tenemos que aprender. Y cuando vamos aprendiendo, resulta de que las circunstancias de la vida siguen a veces sin gustarnos, pero ya no nos hacen sufrir tanto. Las aceptamos, si podemos cambiar, la cambiamos, si no podemos, las aceptamos, pero no estamos, ay Dios mío, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? Y tal. Y tampoco la arrastramos. Por eso que el karma es importante. Cuando uno piensa en el El, karma, uno deja de... el karma no solamente es aquello de que te da lo que has sembrado, sino que te da la enseñanza también. El karma tiene una función de aprendizaje, evidentemente. Bueno, todo esto la verdad es que es muy interesante. Antonio, Bueno, yo solo quería comentar que
el sufrimiento nos viene dado por la oposición que tenemos a ver la realidad. Es decir, cuando nos oponemos a esa realidad que estamos viviendo, cuanto más nos oponemos, más sufrimos. Entonces, de alguna manera, si somos capaces de admitir esa realidad que estamos viviendo, sufriremos menos, evitaremos ese sufrimiento. Evidentemente, evidentemente. Cuando lo rechazamos, cuando no lo aceptamos, es cuando hay más sufrimiento. Y me gustaría recordar, hemos estado hablando del tema de observar a los demás, el comportamiento, lo que hacen y tal, porque es un reflejo también de lo que nosotros llevamos dentro, ¿no? Pero hablando del sufrimiento, lo mismo. No solamente aprendemos o podemos aprender del propio sufrimiento, de lo que no nos gusta, de lo que nos hace sufrir, sino observando a los demás podemos aprender el sufrimiento ajeno. Porque todo en la vida son enseñanzas. Yo tengo a mi alrededor personas que sufren, que lo están pasando mal, y veo su sufrimiento y veo también el por qué sufren tanto. Sufren seguramente porque no tienen herramientas para aceptar aquello que no pueden cambiar, ¿no? Y bueno, pues cuando no se puede cambiar algo, se acepta y ya está. Recordar también aquello de que cuando estamos hablando de sufrimiento, no hablamos del dolor. El dolor físico es una cosa que es inevitable, pero otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es algo psicológico, ¿no? No hay dolor, sino hay un sufrimiento interno que puede ser doloroso también, pero que no es que nos duela porque nos hemos caído y nos hemos dado un golpe, ¿no? Bueno, pues, ¿qué mes? ¿Qué más? Monse, estás muy callada, ¿eh? Isabel también, Erika también, Pilar y Manolo. Estoy A callada. Pilar no la veo, ¿está ahí Pilar? ¿O está solo Manolo? Bueno. Monse, has abierto el micro. Sí, sí lo he abierto porque, bueno, esto de estar callada, ya Estás muy sabes que guapa, ¿eh? Estás mejor, ¿eh? sí que estoy mejor, sí. Sí. Gracias. A ver, has dicho, bueno, me está encantando el libro de Rada Brunier, entre otras cosas porque había leído artículos, pero un libro no. Y, o sea, es genial, o sea, es para no perderse ni un párrafo. También me gusta cuando habla de la meditación, porque, bueno, yo aquí en donde vivo, en la residencia donde vivo, pues tengo un grupo que hago meditación. Y me encuentro que muchas veces, pues me dicen, oh, cómo me ha gustado, que he estado bien, gracias. O sea, otros que te dicen lo contrario, te dicen, ay, pues mira, no voy a venir más porque cuando hablé del solsticio de invierno, ¿no? En Navidad, ay, no. Y tú te has de separar, este yoyito se ha de separar de estos comentarios, porque si no, o puedes entrar en la vanagloria de decir, mira, oye, qué bien, ¿no? O decir, juzgar a la persona que te dice que no le ha gustado. Yo sé que a las personas les va muy bien, porque son mayores y les va muy bien, pero no todo el mundo lo acepta. Entonces he tenido que, porque al principio me quedaba, ya hace 2 años que estoy haciendo esto, pues al principio me quedaba así un poco, uy, pues no ha gustado o ha gustado. Y digo, no, tú haz lo mejor que sepas y da lo que tienes, porque no puedo dar más, y si lo reciben bien, bien, y si no, no. Pero me gusta porque este libro lo deja claro esto, que el yoyito lo tenemos que controlar, tanto para la vanagloria como para... Sí, sí, o sí. sea, pero tiene frases, o sea, toda la lección de hoy es preciosa. Preciosa, me ha gustado muchas, bueno, te iba a decir muchas más.
Bueno, Isabel, ¿y tú también has quitado el micro? No, pero bueno, tú ya sabes que a mí me cuesta mucho, Cuesta. no me salen las palabras, me atarullo, ya no puedo más, no puedo seguir. Claro. No, estoy muy agradecida, lo que Escucharemos, sí no te digo es que escucharemos. estoy muy agradecida de todas las enseñanzas que estás dando en tus estudios, y la verdad que lo comparto todo, pero todavía me falta mucho que superar. Ah, nos falta a todos. Ya, Nos falta a todos un montón. yo es que soy así y quisiera ser de otra manera. Bueno, sí, bueno, está bien Preciosa, querer ser Isabel. de otra Eres manera. una mujer preciosa. Pero, sí, No, pero Tere, no me alabes porque tú es que me quieres mucho. Demasiado te quiero. Por Por eso, eso, entonces no me sirve, tiene pero que que ser algo no, que pero es no que me tú, quiera tanto. yo sé que no sé hablar y me implico, pero es que tú sabes hacerlo. No Y sé, me da Tere, pena de que no es lo lo que hagas. tú me quieres ver en mí, pero no me... Ahora hablando una conversación así, vale, pero cuando tengo que entrar en algún tema en concreto, me cuesta mucho trabajo, lo sabes, de verdad. Es timidez, pero bueno, se irá pasa nada. superando poquito a poco. ¿eh? De todas maneras, agradezco a todos, la verdad, lo que me estás aportando y... Aunque sean 4 palabras, Yo, aunque hemos Isabel, dicho lo de las gracias, yo os las doy y os las doy todos los días, aunque sea mentalmente. Isabel, aunque sean 4 palabras o 5, en un momento dado, tú levantas la mano y las dices 4 o 5. Porque para poder vencer la timidez hay que empezar con poquitos. Y en esa medida, de día en día, te verás más capaz, que no para que tengas que dar una conferencia, que tampoco será necesario si esas cosas le vienen a uno cuando toca, pero para poderte expresar más ampliamente, pues primero empezar con poquitas palabras, 4 o 5. Abres el micro y cuando es este ratico de que participan muchos, pues hola compañeros, me alegro mucho de veros a todos. Cosas sencillas, pero atrévete para poder ir superando esa timidez, te ayudará. Sí, Lo que pasa es que ya son muchos años y necesitaría otros tantos para recuperarla. Bueno, después de esta encarnación vendrán otros tantos años para poder seguir con la tarea, para todos nosotros. Eso espero y lo haría, Sí. lo haré. Sí, nunca es tarde, Nunca es tarde. Pero nunca si es ella ha tarde. dado, pero si ella de verdad está en teosofía antes que yo. Y llevo desde el año ya 2002. Pero Teresita, cariño, Y de verdad hermana sabe, Teresita, tú timidez no has tenido nunca. nunca. Ni quiero tenerla, porque si la tuviera... Porque claro, tú habrás tenido que superar tus otras cosas, como yo mis cosas y cada de ella, quien, Clarisa, ¿no? de verdad, Clarisa, de verdad, escúchame un momentín. Es que yo la he visto a ella de hablar cuando yo empecé. Y tú no sabes. Tened en cuenta, perdona Teresa, tened en cuenta que no hemos cerrado la grabación, que Ramón no se ha despedido todavía. Bueno, simplemente decir, Isabel, que sí. lo que hemos estado hablando antes, de esa fuerza de voluntad, ese querer mejorar, querer cambiar, querer avanzar, pues con esa fuerza de voluntad, lo que decía Clarisa, simplemente atreviéndote a decir 4 palabritas, hoy, mañana otras 4 y así, tienes que ir venciendo esa timidez. Igual que dicen que el miedo te indica el camino a seguir. La timidez te está indicando el camino a seguir. Es atreverte, ¿vale? Te tienes que atrever. Y no hace falta que des ninguna conferencia, pero atrévete a decir de vez en cuando alguna cosita. Bueno, queridos amigos... Bueno, de todas maneras, os quiero, ¿eh? Os quiero. Te queremos. Corazones, que se me ha hecho corto. Queridos amigos, gracias. Bueno, no doy las gracias. Pues yo les pienso dar gracias, Ramón, porque he sido extraordinario. Y ese ejercicio.
Bueno, me alegra mucho que hayas Venga, estado conmigo. igualmente, un abrazo para todos. Monse, Un cuídate. abrazo para Nos todos. vemos, Un abrazo, un Un abrazo. abrazo.